America first does not mean America alone. To the contrary, it is a call for deeper collaboration and mutual respect among trade partners. China needs to change. The country knows it needs to change. Everyone knows it needs to change, and we want to help it change because we need rebalancing too. Hoy soltamos el ruido sobre la guerra comercial que está, como vemos, sacudiendo la economía global. Trump endureció su discurso contra China, pero a los pocos días empezó a suavizarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ganando esta partida económica? ¿Y qué hay detrás de este viraje? Te lo explico. El viraje de Trump. Vamos por partes. Trump llegó a amenazar con aranceles de 245% a los productos chinos. Pero a los pocos días el discurso cambió. Dijo, vamos a ser más amables. Say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. And we want them involved. But they have to, and other countries have to make a deal. And if they don't make a deal, we'll set the deal. Because we're the ones that set the deal. Scott and Howard and myself and others, we're going to be setting the deal. And it'll be a fair deal for everybody. And it'll be, I think it's a process that's going to go pretty quickly. ¿Qué lo hizo virar tan rápido? No fue China, fue la economía interna la que empezó a crujir. Y aquí va el análisis. When I think about our situation in the income statement, there's a lot of activity that will likely happen as it relates to tariffs in that cost of goods and gross margin area. And the confidence that we have is in that we believe we've got the people, the experience, the tools to be able to manage what happens with unit quantities, cost of goods, retail prices, watching relative pricing versus competition. We can manage that part of the income statement well. And the underlying changes that we've made are going to continue. People are still going to migrate towards e-commerce. People are still going to want delivery. And we've got room to improve on curbside pickup, on delivery speed. Just in retail, you get what you earn. I guess that's the way it is in all business. It's certainly true in retail. If you deserve it, customers and members will reward you with business. If you don't, they won't. And we have confidence in our ability to continue earning their business as we do things like remodel stores and improve in the areas that I just described. So you could flip the question around. You could ask, why didn't you withdraw guidance, for example? We just don't know enough to say we're not going to make this year. And our attitude is we're not giving up on that. And we can manage these things. And if that changes at the appropriate time, we would update you. Empresarios como Walmart, Boeing y Apple comenzaron a presionar. El dólar cayó, no porque la Fed actuara, sino porque el mercado perdió confianza. Trump esperaba que Jerome Powell bajara las tasas. No ocurrió. Y sin tasas bajas, sin bonos patrióticos y con inflación en puerta, el modelo colapsa antes de nacer. Sigue siendo elevada, ya comienza a quedar claro que el aumento de aranceles será considerablemente mayor al previsto, y lo mismo ocurrirá probablemente con sus efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. La magnitud y duración de estos impactos aún es incierta. Entonces, como vemos, Trump no encontró respaldo en la Reserva Federal. Powell dijo no. Y sin estímulo monetario, lo que queda es ruido y presión. Empresarios preocupados, mercados cayendo, el presidente que hablaba de castigos ahora pide tregua. ¿Convicción? No. Estrategia de supervivencia. El ajedrez chino. Y mientras Trump cede, China responde sin gritar. Devolvieron aviones a Boeing y esta semana China envió comunicados a proveedores de Corea del Sur advirtiendo que no deben vender productos a empresas estadounidenses si contienen tierras raras de origen chino. Una jugada quirúrgica, porque eso incluiría productos para el área militar, es decir, directo al corazón de la seguridad nacional estadounidense. China mostró fuerza, no con amenazas, sino con acciones, y lo hizo mientras Vance los llamaba un país de campesinos, campesinos que hoy lideran en inteligencia artificial, autos eléctricos y desarrollo tecnológico. En esta guerra no gana quien grita más, sino quien, por como vemos, aguanta mejor. Las exportaciones chinas se enfrentan a una situación externa compleja y grave, pero no se acaba el mundo. En los últimos años, China ha diversificado sus mercados y ha estrechado colaboraciones en materia de industria y cadenas de suministro. Eso no solo fomenta el desarrollo mutuo con estos socios, sino que nos hace también más resilientes.
Al mismo tiempo, China parte ya de un vasto mercado interno. Eso sí, aunque solo 15% de las exportaciones de China van a Estados Unidos, ese 15% representa a su consumidor más importante. Pekín lo tiene claro. Por eso también ha dicho que una guerra comercial prolongada no es favorable para nadie, ni para Washington ni para ellos. La guerra comercial ya no es una pelea de precios, es un reordenamiento del poder. Trump esperaba doblegar a China, pero hoy China no solo resiste, juega con estrategia y los efectos ya se sienten. Y como si todo esto no fuera suficiente, se sumó el escándalo de los fabricantes chinos que producen para marcas de lujo. En plataformas como Douyin revelaron que un bolso Hermès que se vende en Occidente por $35.000, ellos lo fabrican por poco más de 1.000. Esto no solo desnuda los márgenes de las marcas, también golpea su imagen, su relato y su valor ante un consumidor global que ahora exige más transparencia. Do you recognize this style, this bag? Of course you do. For the past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin for the people who are actually making the bags are very low. What I'm really proud of is that first, we have the best quality control. Two, we have the best craftsmanship. You know, Chinese craftsmen are always intelligent and diligent. Three, we have the most complete supply chain. We always get what we want, like zippers, accessories of any kind, any color, and leathers immediately. Y en medio de este ruido, otros actores comienzan a figurar en el tablero. Países como India, México, Vietnam, por mencionar 3 de varios, se posicionan como nuevos proveedores, aprovechando el reacomodo, porque la guerra ha obligado a muchos a diversificar, a dejar de depender de uno solo y empezar a construir autonomía. Bienvenido, gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ti por la invitación, encantado de estar en tu programa. Le pregunto, ¿por qué, de acuerdo a su interpretación y análisis, usted considera que Trump está suavizando el discurso con China? ¿Qué está pasando? Antes de presidente es empresario, con lo cual, como se suele decir, darse un tiro en el pie, no creo que lo vaya a hacer. Él ha empezado muy fuerte, efectivamente poniendo aranceles a todos los países del mundo por su déficit comercial, de alguna manera, pero luego ya se ha demostrado que contra quien iba realmente era con China, porque ha dado una moratoria, como hemos visto, también de 90 días al resto del mundo, excepto a China, a los cuales le subió hasta el 145%, si mal no recuerdo. A golpe de noticia de cada día lo que va surgiendo, pues es como intenta meter presión de alguna manera a China. Estados Unidos, pues sabemos que ha sido la primera economía del mundo durante 150 años prácticamente. China está tomando el liderazgo y en muchos puntos pues ya es líder a nivel global. Si hablamos de materias primas, exportaciones y otros muchos puntos, como decía, pero bueno, no en riqueza medida por el PIB nacional. Entonces, Estados Unidos quiere continuar con ese liderazgo y de ahí que meta tanta presión a China. Pero la verdad es que la jugada no le está saliendo del todo bien. Ya hemos visto que ha reculado, como se suele decir. Evidentemente, pues su objetivo, su foco está en China. ¿Pero qué está evidenciando China, incluso desde el primer mandato? China tiene unos objetivos claros y desde hace muchos años. Si vemos el plan, por ejemplo, Made in China 2025, que efectivamente termina este año, ese plan se hizo hace una década. Y China, uno de los puntos positivos es que como no tiene un cambio en su modelo político, no hay cambios de gobierno, puede establecer esos planes a largo plazo. Yo que he vivido 10 años en China y que, bueno, pues ahora paso gran parte del tiempo también allí, pues he visto esa evolución. Pues efectivamente se está centrando ahora más en un crecimiento, digamos, de calidad y enfocado sobre todo a sectores muy específicos, manufacturas inteligentes, inteligencia artificial, biotecnología. Ya no es, pues efectivamente, ese país de campesinos, de agricultura de hace 3, 4 décadas. Las cosas han cambiado mucho, hay ciudades muy potentes en el tema tecnológico. Pues el caso de Shenzhen es muy significativo. Yo creo que una ciudad que efectivamente era
minúscula y tenía 300.000 habitantes en el año 78 cuando comenzó la apertura, y ahora pues ya sabemos que Sí. tecnológicamente es espectacular, ¿no? Invierten más del 4% del PIB en I+D, y bueno, pues estamos viendo muchas empresas tecnológicas que están saliendo de allí y en muchos sectores punteros. Y bueno, uno se pregunta si es que esto no se vio cuando se tomaron este tipo de medidas. Bueno, yo creo que todo el mundo sabía que eran unas medidas negativas, y yo creo además que China esto ya lo tenía previsto, este escenario ya sabía que podría llegar a suceder. Me refiero, antes de las elecciones, pues China era consciente de que Trump podía llegar al gobierno de Estados Unidos. Entonces, China de alguna manera también se ha preparado o se ha ido preparando, como digo, con esos planes estratégicos o tácticos ahora mismo a más corto plazo. Pues, por supuesto, el impacto negativo, no solo a nivel global, sino en la propia economía de Estados Unidos, pues es significativo. Hemos visto los mercados caer con fuerza, hemos visto las empresas pues también sufrir de alguna manera. Ayer en el caso de Tesla veíamos esos resultados, una caída del 70%, y Elon Musk diciendo que va a volver a tomar un poco las riendas de la compañía porque se había dispersado de alguna manera en el mundo político. Y muchas empresas, no solo efectivamente la Reserva Federal, como comentabas, están metiendo presión también al presidente Trump de que ese camino no es el adecuado, simplemente porque no tienen la cadena de suministro, y no es fácil crear una cadena de suministro o volver a fabricar ciertos productos en Estados Unidos de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, incluso muchos años, con lo cual todos sabíamos que era algo negativo, quizá menos el presidente Trump. ¿Hasta qué punto China, dentro de las exportaciones que tiene y lo que representa Estados Unidos para China, puede seguir adelante sin Estados Unidos? China tiene una dependencia relativa también de Estados Unidos. Es cierto que es uno de sus grandes socios comerciales, pero también hay otros socios comerciales muy importantes de China. El caso de la Unión Europea, por ejemplo, con lo cual ese acercamiento que ahora se está intentando hacia la Unión Europea con más diálogo, porque es cierto que la Unión Europea siempre ha mirado mucho a Estados Unidos, pero quizá, y yo creo que es la idea, la Unión Europea se debería abrir pues no solo a China, sino a otras grandes potencias asiáticas, India y otros actores que, aunque sean más pequeños quizá en dimensión, en población o en PIB, pues que también son muy significativos. El caso de Vietnam, Bangladesh, bueno, pues hay muchos ejemplos. Entonces, establecer enlaces más estrechos, que ya los tenía con esos países, le va a permitir que esa pérdida de exportaciones hacia Estados Unidos pueda dirigirse a otras regiones, como el caso del sudeste asiático, que tienen unos crecimientos pues, muy fuertes, que está avanzando también y desarrollando una clase media muy importante, y que puede ser de alguna manera sustitutivo, por decirlo así, de esa pérdida, como decíamos, de exportaciones hacia. Pero igual toma tiempo, y la pregunta es hacia dónde está apuntando el mundo de acuerdo a su experiencia como economista, su conocimiento también de acuerdo a China. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está? ¿De qué manera se está reacomodando el mundo? Pues efectivamente, este cambio de orden mundial que ya llevamos viendo hace bastante tiempo, desde hace pues 1 o 2 décadas, ya sabemos que China pues está reorganizando y va a ser, como decíamos al principio, el líder mundial, y es el que está llevando un poco, bueno, pues el liderazgo sobre esos países del continente asiático y demás. Sobre cómo sería la actuación de América Latina, pues es verdad que China ha tenido una influencia moderada pero creciente en varios países, pues inversiones importantes en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela. Y yo creo que esos vínculos también va a seguir estrechándolos. ¿Qué posición tiene China? ¿China tiene el control del mundo en este momento? ¿Cómo lo ve? Con la situación que ha creado Estados Unidos de tanto proteccionismo, lo que estamos viendo a China es que parece la parte más liberal y de más apertura. O sea, es un poco el mundo al revés, que China siempre, o ha pasado gran parte de su historia cerrada al mundo, hasta que llegó pues efectivamente la apertura. Esa apertura ha sido gradual y ahora pues tiene un poder significativo.
bien por el comercio, como bien decías, o bien incluso por influencia política en algunos países de la región, ¿no? Creo que la situación va a cambiar, sobre todo, como decíamos antes, estamos en un nuevo orden global, mundial, en el que China va a tener un papel, por supuesto, predominante, y no hay que tener miedo, hay que verlo como un socio. Gracias por haber estado con nosotros, Rafael Galán, conocido como Perpe, economista, experto en China. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Gladys, encantado. Hoy soltamos el ruido sobre una guerra que no se libra solo con armas, sino con tarifas, exportaciones, palabras, estrategias. Trump quiere bajar la tensión, pero ya hay grietas y China juega a largo plazo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, el ruido está allá afuera, también adentro. Y si este análisis te fue útil, compártelo, comenta y suscríbete a mi canal. Así seguimos soltando el ruido juntos.